Siempre he tenido la duda, ¿en qué punto convergen en tu vida la medicina, el fútbol y los medios de comunicación? Porque tengo entendido que le pegaba, bueno, todavía te juntas a jugar a veces, pero que en tu época de chavo, que le pegabas muy bien a la pelota, doctor. Y que incluso estuviste ahí muy cerca en Tecos, ¿no? Sí. ¿Y en qué momento converge todo ese mundo y llegaste a los medios? Fíjate, Chema, que se da de manera muy casual. No creas que yo lo pretendí. He sido un enamorado del fútbol tremendo desde muy pequeño, ¿no? Desde muy chiquitito. Soy el mayor de mi casa. Entonces a mí no fueron mis hermanos que me inculcaron al fútbol. Mi papá pues era aficionado. De hecho le iba al Oro. Okay. Y era aficionado. Él me llevaba a los partidos de vez en cuando porque él siempre tuvo mucho trabajo. Entonces, también doctor, ¿verdad? También doctor, sí, un señorón en toda la extensión de la palabra. Como médico y como ser humano. Y me llevaba de pronto al fútbol, pero a mí me gustó desde la andadera. Desde ahí ya jugaba y solo. Yo creo que son cosas que se traen y que pues es el destino que tiene cada quien, ¿no? Y sí, pues empecé a jugar y jugaba en todos lados y ya sabes, en la escuela estaba ahí en Chivas, porque la casa de mis papás estaban muy cerca del Club Guadalajara. Ahí en Colomos, en la calle de Colomos. Entonces, para mí fue como el patio de mi casa. Y jugábamos en tierra. Mis compañeros, pues ya sabes, era yo, el Néstor, Chepo más chico, pero también, o sea, todos ellos. Entonces, para nosotros el fútbol era como un sueño. Era como vivir ilusionado y estar siempre en los entrenamientos, cuando te dejaban entrar y no te tenían en la tierra, ¿verdad? Ahí en el solazo allá afuera. Exactamente. Entonces los veías. Y luego mi papá trabajaba en un laboratorio donde también trabajaba el papá de Nacho Calderón. Entonces, Nacho Calderón era la superestrella. Figura. Entonces yo llegaba, Nacho, ¿me das tu autógrafo? Te lo acabo de dar. Es que es para mi hermanita. Pero los veía ahí todo. Y yo me sentía orgullosísimo porque él sabía que yo era hijo del doctor Romero. Del doctor Romero. O sea, ya me sentía yo otra cosa. No por quererme, simplemente soñaba, ¿no? Y no nomás de Chivas. Carlos Reynoso me fascinaba, Enrique Borja, ¿Cómo siendo americanistas? No, nunca, pero eran... No, por eso, ellos americanistas y tú los admirabas. Pero por supuesto. Y no nomás a él, al Chepe Chávez, a Manuel Manso. O sea, había jugadores que me fascinaban. La Cobra Muñante, Barbadillo, todos ellos que me tocaron cuando estaba más chavo, ¿no? Cariño, no se diga. Bueno. Pero él ya me tocó ya un poco más grande. No, bueno, entonces vivía para el fútbol. Vivía y sin quererlo y jugando fútbol y la escuela, porque ya sabes, tenías que hacer todo. Y tú eras autónoma, ¿no, Doc? Estudié la carrera de medicina eras en autónoma. Sí. Y entonces, pero yo me fui a la autónoma, fíjate, para poder jugar en Tecos, porque jugaba en las fuerzas inferiores de Chivas, pero por ciertas cosas me tuve que salir. O sea, mis papás nos llevaban fuera los fines de semana porque mi papá necesitaba descansar y todo eso. Entonces, necesitaba desconectarse un poquito. Exacto. Y no nos podíamos quedar, yo no me podía quedar solo. Así de fácil, estaba muy morro como para quedarme solo. Y entonces, a ver, vente. Entonces tuve que dejar esa escalerita que tú sabes que son las fuerzas básicas. Entonces, cuando entro a me meto desde la prepa a la autónoma para buscar jugar ahí en los Tecos. Trascender en ese sitio. Porque el fútbol nunca se me quitó, ni se me ha quitado jamás de la cabeza. Y pues ahí voy, ahí. Y empiezo a jugar y todo. Y pues ya jugando ahí en Tecos, aunque nunca debuté, tengo que reconocer, a veces me tocó hasta entrenar con el primer equipo, en reservas profesionales. ¿Con quiénes te tocó de jugadores que se alcanzaron a de que eran compañeros míos, hasta de equipo? José Luis Barba, Poncho Martínez, Leonardo Obies, fueron los que eran de mi camada. De tu el generación. Chícharo, por ejemplo, Macharelli. Estábamos en reservas profesionales, pero ellos estaban en otro equipo porque la Autónoma tenía 2 equipos.
Entonces, unos estaban ellos y otros estaban acá. Y Masha Roberto, ¿verdad? Roberto, sí, Roberto. Y el hermano del Chícharo. Había Picho Martínez. Picho Martínez. Sí, o sea, muchos. Y a mí me entrenaba Magdaleno Mercado. Ok. Y después Luis Grill. Luis Grill me quiso llevar a Primera División. Y por bruto no llegué, la verdad. ¿Qué pasó, doctor? Pues la verdad es que a lo mejor algo te falta para llegar. Jugaba bien, pero muy propenso a lesiones, también distraído en otras cosas. Entonces, no, yo creo que se me fue el tren. La verdad, se me fue el tren y cuando, de hecho me acuerdo que me dijo Magdaleno Mercado, tú cuando pudiste no quisiste y ahora que quieres ya no puedes. Así es. ¿Y eso qué edad fue cuando te cayó el 20 de qué? A los 19 años. ¿Pudiste debutar qué, 17? ¿18? 19, sí, 18, 19. Sí. En ese tiempo sí, así se Bueno, hacía. sí, en esa época sí había más oportunidades. ¿Y cómo se llama? Y bueno, pues no se dio. Me la viví lesionado. Y a partir de ahí, una muchacha que trabajaba en 8 columnas, en el periódico 8 columnas, fue a hacer entrevistas. Y el equipo de nosotros estaba haciendo el test de Cooper, que era un test unas pruebas físicas, unas pruebas físicas que es con reloj, distancia y tiempo. Y yo estaba lesionado con mi patincito. ¿Te acuerdas? Unos patines que eran de metal, así con pesitas rojos, horribles. Esos. Y yo estaba así con mi pata, así, rehabilitando. Porque jugando fuera de la Autónoma, que ya me habían advertido, me dijeron, no, ya sabemos que estás jugando fuera y te van a lesionar. Porque jugaba con mis cuates, o sea, esa era la cosa, que pues, jugabas por diversión y jugaba con mis cuates y estuve en una liga marista, que era muy buena la liga marista, que la organizaba el Cervantes. Y se jugaba en Loma Bonita y se jugaba en diferentes canchas. Pues en una de esas... Que entre colegios también se daban con todo en esa época, ¿no? Digo, en esa época y ahora todavía. Sí. Y contra la Prepas 1. Yo creo que entre colegios son más bravos que entre barrios, doctor. También, ¿eh? No, y también jugamos entre barrios, sí, contra Santa Tere y y buenos partidos, había gente muy buena. Y total que ahí fue donde me lesionaron y pues fue una lesión seria, de la cual pues ¿Rodilla? Ya no pude, sí. La triada famosa de ligamento cruzado, lateral y menisco. Y en ese tiempo, pues no estaba. No había la tecnología de hoy. Y estaba Dio Valdía, que era el médico en ese tiempo. Arístides Dio Valdía, el doctor. Que después fue maestro mío en la facultad. Ahí le mando un abrazo, una persona sensacional. Pues total que llegó la chava a hacer entrevistas y pues, ¿qué le platicas? Pues no sabes ni qué platicarle. Yo quiero ser como Ángel Fernández. Ángel Fernández era la versión de ese momento, ¿no? Don Ángel Fernández, sí, claro, sí. De la televisión, que después me tocó trabajar con él en los partidos de fútbol, que ya es otra historia, pero es fantástico, ¿no? Y total que esta muchacha me dijo, oye, pues les voy a platicar a mis jefes. Sus jefes les platicó, los jefes me llamaron, me mandaron a hacer una entrevista al día siguiente con el campeón Hernández, que era técnico del Club Jalisco. Y pues como nosotros jugamos contra ellos, pues le hice la entrevista como si lo conociera. Digo, sabía quién era y y él te ubicaba también muy bien. Pues no necesariamente. No sé, pues a lo mejor ven tantos jugadores que yo era uno más. O sea, no creas que tampoco así que dijera sobresalían. No, pues era uno más del grupo, ¿no? Y total le hice la entrevista y les gustó. Me ofrecieron trabajo. Y yo estaba estudiando medicina. Y lo que sí recuerdo pues como anecdótico es que en ese tiempo pues había que reportear y todo el rollo. Pues iba yo todo de blanco a la universidad, hasta zapatos blancos y todo. Entonces los semáforos me iba cambiando para ponerme traje, porque se reporteaba de traje. Entonces, porque era televisión. Sí, claro, sí. Entonces iba de traje y me ponía y me iba cambiando los semáforos y la gente como ¿Y qué trata? ¿Qué le pasa? Y así se fueron dando las cosas. Luego Fernando Schwartz lo invitó a la Universidad Autónoma de Guadalajara a
a dar una conferencia y el noticiero al que me invitaron para trabajar en televisión era de la Autónoma, pero pasaba en Televisa Guadalajara. Se creaba en los estudios de televisión universitaria y haz de cuenta que el enlatado lo daban a Canal 4. Lo traían a Televisa. Y se lo llevaban ahí y pasaba los sábados de 2 a 3 o de 3 a 4, no me acuerdo qué. Digamos que la universidad bloqueaba ese espacio y... Bloqueaba y lo hacía. Y bueno, yo era... ¿Y lo hacías tú? Yo el conductor de deportes, junto con Jorge Dávalos, de San Juan de los Lagos. No, el vikingo. No. De otro Jorge Dávalos. Jorge Dávalos. Y estaba gente que pues ahora tú la conoces, Sofía Camarena, Jorge González Castaños, José Antonio Fernández. En paz descanse. Él, ahí conocí a José Antonio, a gente muy, muy querida. Y ahí empecé junto con la medicina. Pero se fueron yendo así las cosas. Ahí te decía de Fernando Schwartz, lo llevan a dar una conferencia a la Autónoma, ve el noticiero y Fernando Schwartz me habla y me dice, chistoso porque habla a mi casa, todavía había de los teléfonos de antes. De los de antes, sí, donde marcabas el... Te hablan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te habla Fernando Schwartz. No juegue, no me estés vacilando. No, sí, Fernando. Pues total, para no hacerte el cuento largo, me invitó a México, a trabajar en México. Pues ahí voy. Y dejé perdí el semestre. De hecho, perdí el semestre porque no presenté exámenes. ¿Y entonces, en tu casa qué te dijeron? No, pues más negro que tu camisa. No, y que yo mismo. No, estaba la oveja negra, no. El único médico, el más grande y el único médico de la familia ahí. Y le sale Balín, pues no. Entonces. Una bronca, ¿no? Una bronca. Entonces. Sí, es muy difícil. Es muy difícil en estos entornos, doctor. Sobre todo con carreras tan tradicionalistas y hay una figura importante como es la figura paterna. También, tu señora madre también. Ellos, mi mamá tenía el laboratorio. Ok. Entonces, por eso te digo que todavía más mis difícil. Padres se la vivían trabajando. Son gente de trabajo. De trabajo. Mi padre ya falleció, pero mi madre, ahora ya es mayor y ya no puede trabajar, pero ella trabajó toda su vida y crió familia y todo, ¿no? ¿Y qué decían? ¿Cómo? Oye, sí, ¿cómo? Tanto esfuerzo para que... Ahora acá. Y barato no es, ¿eh? No, ni menos entonces, en la zona. Por eso te digo. Entonces sí fue un periodo difícil, fue un periodo de confusión muy fuerte, sobre todo porque no sabía yo, ni encontraba todavía pues mi rumbo, ¿no? Pero tú sabías que querías el mundo del fútbol, sí o sí. Y si se te abrió una puerta decías, vamos a probar, o no necesariamente. Es que empecé a divagar mucho cuando se me acabó la posibilidad de jugar profesional. ¿Qué les pasa a muchos todavía en la actualidad? Entonces ya no sabía si jalaba para la medicina por un poquito de presión familiar, si iba a esto de la comunicación que sin quererlo se me abrió, pero por estar cerca del fútbol y de los toros, que también sabes que es mi gran pasión, poder participar en algo más. Entonces, como que dejé las cosas que fluyeran, exacto, que fueran caminando y se fueron dando hasta que llega un punto en que ya no son compatibles. Y yo creo que ese fue un momento complicado, pero pues también gracias a Dios tuve unos padres sensacionales que fueron muy comprensivos y con todo el dolor de su corazón, pero me claro. ¿Y ahí vas a Ciudad de México con Fernando Schwartz? Sí.